volver a reunirnos por esta vía, que ya se nos hizo costumbre y la pandemia nos enseñó a que también podemos estar cerca, estando lejos. Bienvenidos a todos. El día de hoy tenemos un tema que fue como un suplicio chino, una larga trayectoria de reuniones, de amores y desamores respecto de cómo regular la figura del outsourcing en nuestro país. Y al final, bueno, el Senado de la República ha aprobado ya en definitiva la reforma. Ya estamos ahora a espera de unos días, probablemente 2 o 3 días, en lo que se publica en el Diario Oficial de la Federación por parte del Ejecutivo, pero las reglas del juego pues ya quedaron claras y quedaron establecidas. El proceso duró aproximadamente 2 años y medio. Hace 6 meses aproximadamente habíamos pensado de que ya se iba a quedar el outsourcing como estaba, prácticamente no se había movido nada, cuando de repente el Ejecutivo nos presenta su iniciativa y vuelve a otra vez la revolución de las reuniones tripartitas entre el gobierno, trabajadores y patrones, buscando encontrar una solución que permitiera que las 3 partes pudieran quedar a gusto con esto. Realmente creo que no quedamos nadie a gusto en su totalidad, sin embargo, lo que vamos a partir de la base en esta reunión es de lo que realmente ya está aprobado. En este momento ya no es un tema de si pudiera mejorarse, pudiera modificarse, en fin, ya el hecho es falta la publicación nada más en el Diario Oficial y pues prácticamente está hecho el asunto. En enero del 2021, de este año, la Asociación Mexicana de Capital Humano reportó tener contratados 168,494 empleados tercerizados. Esto es, que son manejados vía el outsourcing, ¿no? Esta asociación tiene aproximadamente 28 empresas, son las más grandes del país, que se regulan bajo esta figura. El argumento de ellos para que no hubiera modificación básicamente era en el sentido de que ellos sí cubrían la parte de las prestaciones sociales. Sin embargo, pues quedaba fuera en lo que se refiere a la PTU y algunos temas impositivos. Y por otro lado, pues estaban los outsourcing chuecos, que ya sabemos, para no repetir lo que ya todos conocemos, fue el origen de esta reforma. Recordemos que esta reforma es una reforma laboral, esencialmente, con efectos fiscales y económicos de distintos tipos. Pero la reforma en sí, su esencia, su razón de ser, es laboral. De ahí tenemos que partir porque la consecuencia fiscal, que es la que al final del día nos está afectando más que incluso la laboral, pues está teniendo efectos muy fuertes que se van a sentir en la operación de nuestras empresas. Sabemos que hay necesidad, ha habido necesidad de contratar por estas vías a personal a lo mejor de tiempo, en empleos temporales, a lo mejor personal que se encuentra, pues a lo mejor hablábamos de una embotelladora recientemente, un empresario nos comentaba que ellos manejaban en pueblos la distribución de bebidas, refrescos, etcétera. Y bueno, pues es muy difícil tener a todo mundo contratado directamente, ¿sí? Entonces ese tipo de problemas, bueno, los vamos a comentar y para eso precisamente estamos llevando a cabo esta sesión. Dada la importancia que tiene y la amplitud de los efectos que tienen las empresas, lo dividimos en 3 sesiones. La sesión del día de hoy vamos a ver lo que se aprobó. En esto que se aprobó es lo que efectivamente se está llevando a cabo. Aquí no hay duda de si eso no es. Ya está plasmado en la iniciativa y en la aprobación del Senado. Entonces, esto es lo que va a ser. En la segunda sesión vamos a ver los efectos económicos, cálculos en nuestras empresas, numéricos, para ver cómo nos afecta y cuál va a ser el impacto económico, qué opciones hay dentro de esto y que pudiéramos mejorar para poder llevar de mejor manera la reforma. En la tercera sesión vamos a invitar a nuestros amigos penalistas para que nos platiquen cuál es el efecto en materia penal fiscal, porque también quedó plasmado muy claramente dentro de la reforma. Entonces, pues todo esto les quiero decir que cuando partimos de la base de que el artículo 12 de la Ley Federal del Trabajo queda diciendo
se prohíbe la subcontratación laboral. Ya, o sea, no hay discusión, no hay duda, etcétera. Entonces nos deja fríos, y entonces decimos, bueno, ¿y esto qué alcance tiene? ¿Cómo va a operar? Bueno, pues para eso hemos invitado al contador público Plácido del Ángel. El contador público Plácido del Ángel es miembro de la Comisión Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México. Él fue durante muchos años director fiscal de Walmart y pues ha manejado este tema también de la subcontratación en sus empresas que ha asesorado. El día de hoy ya de forma independiente y vamos a dividir la presentación en dos partes. La primera parte la va a presentar el contador del Ángel y la segunda parte un servidor, y después procederemos a las preguntas y respuestas. Bienvenido, contador Plácido, como siempre está en su casa y lo escuchamos. Muchas gracias, buenos días a todos, todas, por conectarse y para que platiquemos este tema que, como bien lo comenta Pedro, pues ha hecho mucho, pues ha hecho mucha revolución en el medio y pues mucha revolución en el sentido de qué es lo que va a suceder con las empresas y cuál va a ser ahora la dinámica para efectos de seguir trabajando, ¿no? Porque como bien lo comenta Pedro, pues esto no se puede detener, esto es un ciclo y las empresas tienen que seguir trabajando. Nada más que ahora pues vamos a tener que adoptar otra manera de trabajar y bueno, pues no sé si nos ponen la presentación para que empecemos a platicar qué fue lo que se aprobó y qué es lo que tenemos por aquí, ¿no? Entonces, denos 30 segundos para que tengamos la presentación. Efectivamente, esta es una modificación en primera instancia a la Ley Federal del Trabajo, en donde se establece pues, que efectivamente la subcontratación estará prohibida. En su inicio, pues estaba prohibido en su totalidad. Sin embargo, con las reuniones y cabildeo que se estuvo haciendo, pues se hicieron algunas adecuaciones. Por favor, si nos pones la siguiente lámina, por favor. Ok. Pues la primera modificación, como decimos, es la Ley Federal del Trabajo, ¿no? En donde se establece que queda prohibido la subcontratación, pero esta prohibición que se establece se acota a que no habrá posibilidad de subcontratar vía el outsourcing. Sin embargo, se establecen unas series de posibilidades. Se permite la subcontratación solo si son trabajos especializados, ¿no? Y los trabajos especializados, hoy por hoy no tenemos la regla, pero las reglas de qué se va a considerar trabajos especializados, pero la idea es de que sí se tenga la posibilidad de trabajar o subcontratar vía una empresa que provea un servicio especializado y que esta empresa se registre ante la Secretaría del Trabajo como una empresa que provee este tipo de servicios. Asimismo, también se prevé la posibilidad de que se maneje, no lo dice la reforma tal cual, pero la traducción es de que sí se permite el insourcing. Aquellas empresas que hoy tengan en su grupo el insourcing podrán seguir trabajando vía esta modalidad, pero también las empresas deberán de acudir a la Secretaría a efecto de que obtengan su registro ante esta, como una empresa, de igual manera, como trabajos especializados. Y la otra posibilidad son aquellas empresas que
trabajan para varias o le dan servicio a varias empresas, por ejemplo, de contabilidad, de ventas, etcétera, que son las que se consideran como servicios compartidos. De igual manera, estas empresas obviamente van a tener que solicitar su inscripción, ¿no? Bien, el hecho de que se esté trabajando y después en la reunión específica de esto ya se abundará más, existe la posibilidad de una multa, la multa por virtud de que no se tenga ¿cómo se llama? La inscripción ante la Secretaría del Trabajo. Esa es una consecuencia para la empresa, pero la consecuencia para quien recibe el servicio, pues ya lo veremos ahorita más adelante, que va a ser nugatoria la solicitud de acreditamiento y deducción, ¿no? También se modifica la ley del Seguro Social y del Infonavit para hacer precisiones en cuanto al tema de el registro, bueno, de las reglas específicas de la clase y riesgo, ¿no? En la ley del Seguro Social se modifica y también se modifica para efectos de establecer que aquella empresa que contrate a una empresa de servicios especializados, en principio va a ser o va a tener la responsabilidad solidaria. De igual manera, en el Infonavit también se establece esto, de que va a haber una responsabilidad solidaria. Para efecto de que en un futuro, si es que la autoridad determina que no se trató de una empresa de servicios especializados, pues alguien va a tener que pagar los platos rotos. Y pues, ¿quién es? La empresa que contrata, ¿no? Esto es en cuanto a la ley del IMSS y del Infonavit. En cuanto a los temas de carácter fiscal, se modifica el código, se modifica la ley del impuesto a la renta, la ley del IVA. En cuanto al código, se establece específicamente qué se debe de considerar como subcontratación en el propio código y además se establece en el código que se considera defraudación fiscal calificada cuando no se ubiquen en los supuestos y no se pueda demostrar. La consecuencia es que se limita la deducción y el acreditamiento en materia de impuesto de la renta y el IVA cuando se ubiquen en esos supuestos. Y además que no cuente la empresa con la que hicimos la contratación, de que no cuente con el registro correspondiente. Y finalmente, aquí también se establece que habrá responsabilidad solidaria. No hay efectos fiscales, como ya lo comentamos. Sin embargo, cuando regresamos un poquito al pasado, si recuerdan, teníamos que solicitarle a nuestros proveedores de outsource las declaraciones donde nos indicaran que se estaba pagando el seguro social, donde se estaba pagando el IVA, donde se estaba pagando las retenciones. Regresamos a esto y ahora se va a tener que solicitar periódicamente esta información y se tiene que presentar una declaración, etcétera, para efectos de que se garantice que se están pagando los impuestos correspondientes. ¿Cuál es el tema de la reforma? Se va a entrar al día siguiente de explicación y como lo comentaba Pedro, estimamos que se publique el día 30 de abril para que entre en vigor el 1 de mayo, o más bien otro día no pudieron haber escogido para vender la idea de que están trabajando y que están haciendo las cosas según correctamente. Muy bien. Sin embargo, también hay varios transitorios en los que se establece que va a entrar en vigor después de 3 meses de haberse publicado. Es decir,
para agosto ya tenemos que tener todo el tema organizado. ¿Por qué? ¿Por qué todo el tema organizado? Porque se establece que antes de que entre en vigor estas modificaciones, se podrán hacer las reestructuras para efectos de que no se transmita todo el patrimonio como lo establece en alguno de los artículos y se podrá solamente transmitir la planta laboral, garantizando que se reconozcan todos los antigüedades y demás de cada uno de los trabajadores. Tienen la obligación de establecer reglas, tanto la Secretaría del Trabajo, el Seguro Social y el Infonavit, para efectos de que pues todo el mundo tengamos las reglas claras, ¿no? Aquí muy importante, la Secretaría del Trabajo tendrá que establecer las reglas de cuáles son las empresas o cómo se deben de ubicar las empresas que van a solicitar o que deberán de solicitar el registro famoso, porque recuerden que podrá ser deducible si solo si el registro o se cuenta con el registro la empresa, ¿no? Entonces, una vez que nosotros tengamos esos registros, perdón, esas reglas, podemos acceder a solicitar los registros y ver qué es lo que vamos a tener que hacer. Sin embargo, yo planteo dentro de estos cambios, ¿va a cambiar la dinámica de la contratación bajo estas nuevas reglas? Pues claro que sí, ¿no? Es un cambio radical, ya lo decíamos. Este cambio total y radical que se establece es por virtud de que hoy por hoy ya no podremos tener una empresa de outsourcing. Vamos a poder contratar sobre trabajos especializados única y exclusivamente. ¿Pero qué es un trabajo especializado? Y aquí el tema bien importante es que las reglas establecen, o las modificaciones establecen, que no podrán tener el mismo objeto social la empresa que presta el servicio que la empresa que lo recibe. Entonces, ahí es muy importante que ustedes vean y analicen hacia adelante que la empresa que les vaya a proveer, si es que contratan un servicio especializado, no cuente y no tenga el mismo objeto social que ustedes, porque pues, eso podrá echárselos abajo. ¿Cuál es el futuro de las empresas intragrupo? Bueno, pues como lo comentábamos, existe la posibilidad de seguir trabajando bajo esta modalidad siempre y cuando la empresa que provee el servicio solicite su inscripción. Y aquí me detengo un poquito porque si recordarán cuando entra en vigor el tema de la retención del 6% a todas las empresas de prestación de servicios, empezó el tema de cuál es la empresa que me presta el servicio. Entonces, se empezó a retener a todas las empresas sin distinguir, y el tema es de que pues, estuvimos afectando a algunas empresas sin que deberían de hacerse la retención. Y acá tampoco podemos solicitar hacia adelante a todas las empresas que nos den su constancia de inscripción ante la Secretaría del Trabajo. El tema tenemos que establecer primero que si es un trabajo especializado, tenemos que hacer un contrato específico con esa empresa para establecer que se trata de un trabajo especializado y demostrar que finalmente es un trabajo especializado, para efectos de que nos podemos ubicar en el supuesto, ¿verdad? Dice, ¿qué debe hacer cuando cumpla el prestador de servicios especializados? Bueno, el tema es que, como lo hemos comentado, los proveedores de servicios especializados nos van a tener que garantizar que son una empresa certificada. La Secretaría de Trabajo tiene la obligación de expedir un comprobante y también listarlo en un padrón público que todo el mundo va a poder acceder a este padrón para indicar que efectivamente es una empresa certificada, ¿no? Y finalmente, ¿cuál sería la experiencia? ¿Cuáles serían los escenarios, no? ¿Cuáles serían los escenarios, expectativas?
Aquí consideramos que tenemos que revisar muy puntualmente cuál es la operación de cada una de las empresas en las que estemos laborando o las que estemos asesorando, a efectos de que podamos definir y qué es lo que vamos a hacer. Aquí, muy importante, tenemos que revisar el objeto social de cada una de las empresas. Si es que yo voy a dar un servicio especializado, tengo que revisar cuál es el objeto social al que voy a, a proveer hacia adelante. Y yo parto de la premisa de que en este lapsus que tenemos parado en vigor, se pueden adecuar los estatutos de las empresas a efectos de que se establezca justamente cuál es el servicio que se va a proveer y qué es lo que se va o cuál es el servicio especializado que se va a prestar, ¿no? Para que podamos tener acceso al padrón. Hoy no sabemos cómo vengan o cómo vayan a venir las reglas que va a establecer la Secretaría del Trabajo, pero como está establecido en la ley, el objeto social va a ser muy importante para la empresa que va a proveer este servicio, ¿no? Entonces, pues no sé, Pedro, si tengas Muy algún bien, comentario hacia... nos diste un panorama general en muy poco tiempo, pero bueno, esto nos da la pauta para poder complementar yo algunos puntos que quisiera comentar al respecto y poder entrar a las preguntas que ya empezaron a llegar muchas. O sea, despertaste mucho el interés, ¿no? Miren, sí, efectivamente, como comenta el contador Plácido del Ángel, la legislación modificada, pues fueron 8 leyes, o sea, no fue un parrafito de una ley, no, fueron 8 leyes diversas. Es la Ley Federal del Trabajo, la ley también de los trabajadores al servicio del Estado, o sea, esto, modificación, también tiene que ver con los empleados de gobierno, no solamente con el sector privado, y gobierno, sea ese municipio, gobierno estatal y federal, ¿sí? También se modifica la parte de la seguridad social, que es IMSS e Infonavit, y también se modifican las leyes fiscales, IVA, renta, código. Pero muy importante y trascendente, se modifica la ley reglamentaria del 123 de la Constitución. O sea, lo que era intocable era así como, eso es como tocar, no sé, la bandera nacional, caray, entre esto y el no grabar medicinas y alimentos, cuando se modifica el procedimiento para el cálculo de reparto de utilidades a los trabajadores, pues era tradicionalmente algo increíble de que se pudiera tocar, y de hecho, pues ya se tocó, ya se modificó, ¿sí? Entonces, realmente la trascendencia de esta reforma tiene que ver con temas laborales y con temas fiscales, y abarca a todos los trabajadores, tanto el sector público como el sector privado. Y como bien nos decía el contador Plácido del Ángel, bueno, queda prohibida la subcontratación de personal como principio genérico. Sin embargo, también existen excepciones. También existen excepciones. Estas excepciones, concretamente, que todavía tiene posibilidades de operar las empresas de gestión y capacitación de personal. Estas empresas cuyo objeto social es ese, como bien comentó el contador del Ángel, son, dentro de su objeto social, es la parte de seleccionar personal, de buscar hunters, etcétera. Todo el trabajo previo a la contratación, pues se autoriza a que se siga llevando a cabo. Y bueno, las empresas que se dediquen a esto, pues tendrán que hacer el registro que comentó el contador del Ángel en la Secretaría del Trabajo. El segundo punto de excepción es la subcontratación de servicios especializados, que aquí volvemos otra vez a la discusión permanente de qué es un servicio especializado. Ya sabemos que hay 1000 teorías, ya hay resoluciones de la Corte, ya hay resoluciones de tribunales en el sentido de definir qué es un servicio especializado. También en el caso de ejecución de obras especializadas van de la mano estos dos conceptos que los vamos a tratar más adelante. Y por último, como bien decía el contador del Ángel, los servicios o obras prestadas entre empresas de un mismo grupo.
Entonces, aquí empezamos con los problemas de definición. ¿Qué es un grupo empresarial? Para tratar de definir qué es un grupo empresarial, ya existe una definición legal que está en la Ley de Mercado de Valores y considera grupo empresarial el conjunto de personas morales organizadas bajo esquemas de participación directa o indirecta del capital social, en las que una misma sociedad mantiene el control de dichas personas morales. Asimismo, se consideran como grupo empresarial los grupos financieros constituidos conforme a la ley para regular las agrupaciones financieras. O sea, no es que sea un grupo empresarial de nos juntamos 3 cuates, entonces compartimos el servicio de contabilidad para todos y pues ya somos un grupo empresarial. No, hay una definición legal de qué es grupo empresarial. Si tú estás ubicado dentro de lo que establece la Ley del Mercado de Valores en la fracción 10ª del artículo 2º, pues en ese momento sí te aplica la posibilidad de tener una subcontratación de personal que le da servicio al grupo. Esto es, ejemplo, decíamos, la contabilidad que se lleva a generar en el grupo, probablemente algún tema de limpieza y seguridad, bueno, eso normalmente son terceros los que lo prestan, pero sí puede servir, por ejemplo, de mantenimiento de equipos, pues a lo mejor es tan grande el grupo que requiere tener un área específica que explica la cosa de estos temas y sea una subcontratación ahí. Entonces, todo esto lleva dudas porque al final del día, como bien nos decía el contador del Ángel, va a haber un registro en la Secretaría del Trabajo. Y ahí es donde nos van a dar la palomita de si lo que estamos diciendo nosotros, que es servicio especializado o es algo que se está prestando a un grupo empresarial, pues califica como tal. Entonces, esas reglas, también el contador del Ángel ya nos explicó que hay un plazo para efectos de que la Secretaría del Trabajo establezca esas reglas y que las empresas que consideren que aplican, bueno, pues se registren y obtengan dicho registro. Ahora, bien decía el contador del Ángel, ¿cuáles son los requisitos esenciales para la subcontratación? O sea, ¿qué es lo esencial? Y el contador del Ángel habló del objeto social. El objeto social es moral o es la actividad que una persona física declara ante la autoridad fiscal que va a ser su actividad preponderantemente económica. Pero ¿qué pasa cuando nosotros decimos, oye, esta empresa se va a dedicar a fabricar automóviles? Bueno, está muy específico y todo lo que tenga que ver con fabricación de automóviles. Sin embargo, hay escrituras que dicen, esta empresa se dedica a fabricar automóviles, a importar chocolates agridulces. Se dedica también a construir vías de ferrocarril. Y además, como está de moda ahorita los aeropuertos, también va a construir aeropuertos. Entonces vienen unos objetos sociales impresionantemente grandes, en los cuales no tienes claridad a qué realmente está dedicando esa empresa. Por eso se complementa con el término actividad económica preponderante. O sea, son dos requisitos, objeto social y o actividad económica preponderante. Cuando tu objeto social queda confuso y difuso, entonces te lo precisan con la actividad económica preponderante. Y ahora me dirás, ¿qué es la actividad económica preponderante? Bueno, ahí nos vamos al artículo 45 del reglamento del Código Fiscal de la Federación, que ahí define que se considera actividad preponderante aquella actividad económica por la que en el ejercicio de que se trate el contribuyente obtenga el ingreso superior respecto de cualquiera de sus otras actividades. O sea, de donde obtienen más ingresos, esa es tu actividad preponderante, ¿sí? Independientemente de lo que diga tu objeto social. Entonces, tenemos que juntar los dos aspectos, tienen que coincidir para efectos de poder definir a qué se está dedicando esa empresa desde el punto de vista legal, de acuerdo a la reforma que se presentó ahorita. Después de esto, existen requisitos formales de subcontratación, que es el registro que se ha hablado para la Secretaría del Trabajo. Quien ose registrarse y logre obtener el registro, deberá presentar un informe cuatrimestral, acreditar que está cumpliendo con sus obligaciones fiscales de forma permanente, permitir inspecciones laborales, deberá celebrar contrato por escrito en la que especifique el objeto del contrato que va a celebrar con el contratante y el número aproximado de trabajadores que van a estar regulados en este esquema. O sea,
quien se registre definitivamente le va a costar trabajo. Entonces, sí es muy importante saber que para que nosotros podamos contratar y que valga un régimen de subcontratación, tendrá que ser una empresa registrada. Y los requisitos del registro están un poquito complicados, ¿no? Pero en fin. Ahora viene el punto que a mí me asombra más de toda la reforma, aunque no es el económicamente más fuerte, pero es el reparto de utilidades a los trabajadores. Como les comentaba, era un tema intocable, es un tema que tradicionalmente en nuestro país se ha visto como una cosa, sagrada, ¿no? Sin embargo, pues se llegó a un acuerdo en el cual se establece un límite máximo de 3 meses de salario del trabajador, lo que se daría como participación de utilidades a los trabajadores. Aquí tenemos que partir de una base. Los estudios que se efectúan económicos de cómo se ha desarrollado el PTU en nuestro país señala que la mayoría de los pagos de PTU al final del día son de aproximadamente un salario y medio promedio de los trabajadores. Hay excepciones, ¿no? Cuando mucho se llega a 2 meses de salario de los trabajadores. Entonces, esa es la media nacional. Sin embargo, bueno, pues se dejó abierto hasta 3 meses. O lo que resulte mayor entre el promedio de la PTU recibida en los últimos 3 años por el trabajador. O sea, opción A, opción B, la que sea mayor, de mayor beneficio para el trabajador, es la que se va a aplicar. Y aquí yo insisto que no nos espantemos tanto en el monto, porque de alguna manera, en términos generales, realmente no se le daba más de 3 meses a los trabajadores en el PTU. Sin embargo, pues ya en las siguientes sesiones que vengan los especialistas en términos de dineros, ya nos platicarán bien cómo funciona esto. El otro punto, Pedro, sí. Pedro, y nada más para comentar aquí en este tema de la PTU, la determinación o la mecánica para determinar la PTU no cambia. Lo que cambia es la forma de repartirlo, ¿no? Es decir, seguiremos aplicando lo que establece la ley del impuesto sobre la renta para cómo debo de determinar la base para la PTU, ¿no? Entonces, lo que resulte ya del resultado, entonces ahí sí ya se tendrá que hacer los cálculos para determinar cuál es lo que le corresponde a cada trabajador y a diferencia de la mecánica actual, cada trabajador podrá tener una PTU diferente de cada uno de los trabajadores, ¿no? Sobre todo por el tema del sueldo, ¿no? Del sueldo de cada uno. No va a ser la misma PTU de una persona que gane 10,000 pesos a una que gane 100,000 pesos, ¿no? Y trabajando en la misma empresa. Excelente, contador. Qué oportuna el comentario, porque realmente es ahí donde entras ya a los puntos finos en los que se requiere un especialista en los temas, ¿sí? Porque el concepto general que ve uno, bueno, yo como abogado, ya cuando lo aterrizas en la práctica contable, bueno, pues ya es muy delicado cómo se está entendiendo esto. Gracias, doctor. El otro punto es que esta reforma tiene efectos fiscales de alguna manera y son concretamente establecidos en el Código Fiscal en el sentido de que no tendrán efectos fiscales de deducción o acreditamiento los pagos realizados por concepto de subcontratación laboral en los términos no permitidos por el artículo 15 del Código Fiscal. ¿Sí? O sea, en el caso de que se realice en contravención a lo que hemos platicado, algún contrato de subcontratación y se pretenda hacer la deducción de la factura pagada, pues esta no tendrá ningún efecto y el IVA no será acreditable. Cuando los trabajadores originalmente hayan sido casos específicos, cuando los trabajadores que originalmente hayan sido trabajadores del contratante, ¿qué pasa? Que yo contrato el outsourcing y entonces tengo 1,000 empleados en mi planta y todos se van al outsourcing y entonces en ese momento aparentemente perdían los derechos laborales, perdían todas sus cuestiones. Entonces, solo el hacer eso automáticamente nos coloca en la no deducibilidad
de los pagos que le hagamos al estado de los servicios de outsourcing. Y cuando los trabajadores realicen actividades de las que preponderantemente realiza el mismo contratante, ¿sí? Eso es lo que decía bien el contador del Ángel. Si mi empresa, su objeto social es fabricación de automóviles, y yo subcontrato, perdón, a otra empresa que se dedica a hacer lo mismo, no me le transfiero el personal, pues no va a ser deducible el gasto. Y aquí viene pues lo que comentaba el contador del Ángel, en el sentido de que tenemos que revisar el objeto social de la empresa. Recuerden que la escritura constitutiva de la empresa es como el acta de nacimiento. Ahí viene todo. El acta de nacimiento de una persona física, bueno, en el caso de personas morales, es la escritura constitutiva. Y su objeto social es el que va a definir el futuro de la actividad de esa empresa. Entonces, como consecuencia, a contrario del censo, pues si se cumplen los requisitos y se está en el nivel de excepción, sí se podrá hacer deducible la factura que se le pague al subcontratista o al outsourcing, como quieras llamar, que no está prestando el servicio. Ahora, ¿qué pasa si no cumplimos? Bueno, en primer lugar hay sanciones económicas. Y las sanciones pueden ser, en el caso de no permitir la inspección laboral a nuestras empresas, y esto va para el contratante y el contratista, para ambos, las sanciones de 250 a 5,000 veces la UMA. En el caso de subcontratar a una empresa que no cuente con el registro, de 2,000 a 50,000 veces la UMA. Y en el caso de omisión de entregar información, va de 150,000 a 300,000 pesos. Pero aquí, ojo, es por cada informe no presentado. O sea, no es que me agarraron y no presenté todos los informes del año. No, por cada informe que debiste haber presentado y no lo hiciste, puedes tener una sanción entre 150 y 300,000 pesos. Pero viene lo peor, que también aquí ya se sanciona penalmente esta conducta y se establece que se equipara al delito de defraudación fiscal quien utilice esquemas simulados de prestación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas. O sea, quien realice alguna figura fantasmagórica, como se acostumbraba, para simular que se está prestando un servicio especializado, aparte de la no deducibilidad de sus facturas, además de la sanción económica, pues cae en el delito de defraudación fiscal. Pero también quien contrate, no solamente el que presta el servicio, sino quien contrate a esa empresa que prestó el servicio, recibe las mismas penas. Entonces, prácticamente aquí nos encontramos en un tema bastante complejo, ¿sí? Y que pues tiene muchas aristas, como lo hemos platicado, y que nos gustaría pues escuchar un poquito sus comentarios, sus preguntas, porque creo que sí es algo que está entrando en vigor y nos va a afectar desde el momento en que entre en vigor. Aparentemente tenemos 3 meses de plazo de la fecha en que se entre en vigor, que aparentemente va a ser el 1 de mayo, 3 meses para regularizarnos, para migrar, que ese es el problema muy grave. Hay que migrar de los outsourcing a las empresas. Y cuando hablas de 50 empleados, 30 empleados, pues a lo mejor no es tan complejo. Pero cuando hablas de 2,000, 3,000, 5,000, créeme que hay sindicatos, hay prestaciones, hay sistemas contables y de cómputo que se tienen que ajustar. Hay que crear el departamento de contabilidad de personal interno. Bueno, realmente es una labor titánica, ¿no? En ese sentido, les comento que nuestro despacho está organizando un sistema precisamente para asesorar a las empresas en la migración y que efectivamente se pueda hacer de una forma ordenada y que pueda cumplir los objetivos legales. Y ya ahorita, yo les diría, ya olvidémonos de esas figuras, ya tenemos que entender que la ley ya se modificó, ya las reglas del juego son muy claras y pues el que le quiera jugar a esto pues ya no es posible. Se va a aventurar en un verdadero. Sin embargo, también dentro de esto, les comento, hemos trabajado mucho en encontrar cuáles son las medidas óptimas que la ley nos permite y que de alguna vez, muchas veces no lo sabemos. Entonces estamos pagando de más
indebidamente. Entonces, eso posteriormente, al final de nuestras 3 sesiones, les presentaremos una propuesta de opciones alternativas que se pueden trabajar en función de llegar a una cuestión justa y pues que la empresa no cierre porque pues ya no alcanzó para pagar las prestaciones sociales, ¿no? ¿Sí? Pues muchas gracias a todos. Quisiéramos pasar a la sesión de preguntas. Si tienen algunas, aquí nos está llegando una, que es para el contador Plácidos, concretamente, aquí dice. Entonces, que si podrías tocar el tema de sustitución patronal. Sí, lo que establece la regla, y como tú lo comentabas hace un momento, Pedro, es la migración. Si hoy tenemos en una outsourcing personal y hablando de los 50 empleados, pues estos deberán ser absorbidos por la empresa y la sustitución, como se establece en las reglas, pues tendrá que ser garantizándole al empleado el tema de antigüedad y el tema de sueldo. Entonces, a efectos de que ellos no pierdan, los empleados no pierdan ninguna de sus prestaciones que anteriormente venían devengando, ¿no? Entonces, una vez de que se haga esto, se tiene que hacer bajo esta figura de sustitución patronal y garantizando pues, todos sus prestaciones, ¿no? Perdón, complementa la pregunta y pone activos, y pone un signo de interrogación, no sé. Ok, lo que dice la regla es de que si se hace la sustitución, teóricamente la empresa de outsourcing tendría que enviar pues todo el tema de los activos y lo que tuviera para efectos de que puedan desarrollar su labor los trabajadores. Sin embargo, dice que si se hace antes podrá solo transmitirse el personal y los activos no. Entonces, si no se hace dentro de este plazo, se puede hacer solamente transmitiendo personal. Sin embargo, si se hace después de ese plazo, tendrá que transmitirse la totalidad de los activos, ¿no? Que tenga la empresa. Perfecto, perfecto. Otra pregunta, la vigencia, la PTU es anual. Si entra el 1 de mayo, ¿cómo se va a calcular? Una buena pregunta. Bueno, aquí sí, yo parto de la premisa de que vas a tener que determinar 2 cálculos. Uno, del 1 de enero al 30 de abril, en el que se establezca las reglas actuales. Y del 1 de mayo al 31 de diciembre, con la nueva regla. Se tienen que hacer 2 cálculos en este inicio, ¿no? Ok. Y es como habitualmente en un cambio de ley se ha establecido para efectos de determinar pues el impuesto correspondiente. Digo, no había habido temas de PTU, pero creo que esta es la manera en que se debería de hacer. Otra pregunta de lo mismo, dice, ¿estos cambios ya se aplicarán en el caso de la PTU a pagar en mayo de 2021? No, es a partir del siguiente año, ¿no? Del 2022. Sí, Porque la PTU va a ser respecto de lo que se genere en el 2021, porque lo de 2020 ya se estará repartiendo pues, en el próximo mes, con las reglas anteriores. Ok, muy bien. Y también es importante, Pedro, que en uno de los transitorios se establece que las reglas del juego se estarán aplicando respecto de la entrada en vigor de la ley. Es decir, lo que se hizo en el pasado se va a juzgar respecto de las reglas vigentes cuando se dio el supuesto. Y a partir de cuando entre en vigor esta nueva ley, será con las nuevas reglas, ¿no? Ok, claro. Bueno, este tema es muy importante en el tema penal, porque aquí el punto es que anteriormente ya estaba prohibida la simulación en esta materia. O sea, es algo que no es nuevo, ¿sí? Sin embargo, no estaba tan claro como las reglas de que están ahorita. Entonces, el hecho de que si nos autocorregimos,
si empezamos a trabajar correctamente con nuestro personal directo contratado por nuestra empresa, eso no nos exceptúa de que en un momento dado pudiésemos tener un problema con los ejercicios anteriores. Si es que el outsourcing no efectuó los pagos de impuestos correspondientes o no enteró correctamente las prestaciones, en fin. O sea, no nos están vacunando, pues es a lo que me refiero, ¿sí? O sea, se va, de todos modos sigue el tema penal, pero con las reglas anteriores. Pedro. Sí. Muy buen día, Pedro. Adelante, adelante. Rafael Higueras, muy buen día. Rafa, gusto saludarte. Igualmente, gusto saludarles. Pedro, recordar también que en materia de lavado de dinero, la Unidad de Inteligencia Financiera establece que quienes presten el servicio de subcontratación, outsourcing, en términos del artículo 15A de la Ley Federal del Trabajo, al momento de actualizar el supuesto del inciso B de la fracción 11ª del artículo 17 de la Ley Federal para Prevención e Identificación de Recursos de Procedencia Ilícita, para ser considerada como actividad vulnerable. Entonces, también es considerada una actividad vulnerable, el outsourcing, y se deben de haber presentado en tiempo y forma los avisos en el portal del SAT respecto de esta actividad como vulnerable. Y bueno, y hay sanción de 200 UMAS hasta 65,000 UMAS, según corresponda la fracción cometida. Entonces, comentabas tú que es un tema de índole penal y también, obviamente, pues se está considerando ya una actividad vulnerable y hay que presentar los avisos que correspondan en el portal de prevención de lavado de dinero en el Servicio de Administración Tributaria. Ojo con esa parte, porque ya el SAT está iniciando, en el caso de las administraciones desconcentradas de auditoría, visitas para todas aquellas actividades vulnerables y que tengan integrada la documental conforme la ley, reglamento y sus reglas de carácter general. Y de ahí vienen las sanciones. Entonces, también pues no hacer un lado la ley para la ley federal para la prevención e identificación de recursos de procedencia ilícita y que se puede considerar también recursos provenientes de lavado de dinero. Ese era mi comentario, mi estimado Pedro. No, hombre, te lo agradezco muchísimo, Rafa. Creo que es muy importante tenerlo en cuenta porque a mayor abundamiento con lo que tú estás diciendo es muchísimo más delicado. O sea, yo sí exhorto a todos los que están manejando estos esquemas todavía a que veamos muy en serio cómo quedó la reforma y el riesgo que estamos jugando, ¿sí? Porque de alguna manera, pues prácticamente para que esto opere, pues van a empezar a sancionar. Entonces, no tiene ningún sentido arriesgarnos, más bien ubicarnos en que las reglas del juego cambiaron y bueno, pues vamos a trabajar de esta manera, ¿no? Y por eso es importante conocer bien cuál es el fondo de esto, cómo llevarlo bien para llevarlo con tranquilidad y que de alguna manera no nos expongamos. Muchas gracias, don Rafael. Perdón. Al contrario, estimado amigo, gracias. Pedro. Mira, hay otra pregunta, bueno, es la clásica, aquí te la cedo, contador del Ángel. El tema de servicios especializados. Bueno, aquí me pone, sigo sin entender qué es un servicio especializado. ¿Podrías un poquito abundarnos en el tema? Yo creo que todos, ¿no? Bueno, el tema de los servicios especializados, hace rato comentábamos que tenemos empresas que proveen servicios compartidos. Es decir, estas empresas maquilan, por ejemplo, la contabilidad. ¿Y a quién le proveen el servicio? Se lo proveen a N número de empresas. Su objeto social de estas empresas es justo eso, maquilar la contabilidad de las empresas que se requieren. Entonces, yo parto de la premisa de que este es un servicio especializado
en el sentido que si bien existen en todas las empresas este trabajo, también ellos proveen este servicio de especialización y ellos podrán dar este servicio. Otro ejemplo, Pedro hablaba de la empresa que se dedica a fabricar autos. El hecho de fabricar un auto es un servicio especializado porque los técnicos y la gente que está allí tienen tal especialización que no lo vas a poder tener en otro lado. Es un servicio muy, muy especializado. Y podrás tener una empresa que provee este tipo de servicios a efecto de que puedan trabajar bajo esta modalidad, ¿no? Insisto, habrá que también esperar las reglas de que cómo lo va a considerar la propia autoridad. Pero ahorita, con lo que tenemos conocimiento y lo que hemos visto, puede ser un servicio especializado. De esta manera, como lo estamos comentando, salvo que la autoridad emita alguna regla totalmente diferente a lo que estamos comentando. Perfecto, perfecto. Bueno, yo una pregunta que, bueno, a ver, si dos empresas se asocian con objetos sociales diferentes y crean una asociación en participación, ahí no sería el supuesto de subcontratación, ¿o sí? Bueno, a ver. Pues no, porque es la MP, ¿no? Y tú mismo lo comentaste hace un momento, que eso tendría que establecerse bajo la modalidad de lo que establece la ley de mercado de valores, ¿no? Ajá, ajá. Sí, aquí el punto es, a ver, lo que el espíritu de la ley, vamos a decirlo así, es que la empresa tenga sus trabajadores directamente y participen en las utilidades cuando haya, no de las pérdidas, de los que eso no participan los trabajadores, nada más de las utilidades, ¿cómo se llama? Pero que de alguna manera el objetivo es ese, ¿sí? Si estás constituyendo dos empresas con el propósito de burlar esto, lo que estás pretendiendo hacer al final del día, pues vas a llegar a una... Simular. Sí, es una simulación, porque al final del día, pues si le estás prestando un servicio, no sé, a un tercero, a un banco, por ejemplo, o a la fábrica de motores, por ejemplo, ¿sí? Al final del día, el negocio es el mismo, es uno solo, pues, ¿sí? Entonces aquí habría que ver si es una operación real o no. ¿Sí? Ok. Y dentro de esta operación real, bueno, pues hay todo el cúmulo de requisitos que, bueno, hemos comentado los más importantes, los más generales, pero bueno, hay una serie de conceptos también que no están claros todavía, y aquí viene una cosa bien importante. Tanto la Secretaría del Trabajo como el Infonavit como el IMSS van a emitir ciertas reglas que van a aterrizar lo que se estableció en esta reforma. Y para esto tienen los 30 días en los cuales esperemos que efectivamente lo hagan y que esas reglas pues clarifiquen y no confundan más las cosas, ¿no? O sea, de esta reforma tenemos que esperar ahora sí que la regulación ya específica de los conceptos que van a aplicar ya en los hechos la Secretaría del Trabajo, el Infonavit y el IMSS. Perfecto. Y alguien más que está alzando la mano. Aranza Salce. ¿Sí? Sí, adelante, señorita Aranza. No habla. No. Creo que ya se arrepintió. Bueno, no sé si tengamos alguna otra pregunta, ¿no? Ah, te la mandé por WhatsApp. Perdón, un segundito. Otra pregunta dice, en el caso de servicio de honorarios, ¿aplica este tema? Esto es que el prestador de servicio por honorarios debe darse de alta en la Secretaría del Trabajo.
¿Y cuál es el proceso? Bueno, yo diría, a reserva de lo que comenta el contador del Ángel, yo diría que de entrada la prestación de servicios, si se refiere a servicios profesionales, no tiene que ver con el tema. O sea, la prestación de servicios profesionales, si tú contratas a un despacho de abogados, por ejemplo, para llevar un juicio, pues no estás haciendo una subcontratación de personal porque no estás poniendo a disposición del contratante personal, ¿sí? Entonces, realmente es un servicio independiente, el cual en el trabajo que se lleva a cabo, pues el despacho tiene sus abogados, que efectivamente pueden ir a la empresa a lo mejor a recoger información, etcétera, pero ellos funcionan de forma autónoma, con sus conocimientos, con su experiencia, llevan en forma independiente el juicio. Entonces, este es un contrato de prestación de servicios profesionales puro, ¿sí? O sea que no tiene no tiene nada que ver con la subcontratación, ¿sí? Entonces, prácticamente en esas partes no hay tema, pues, ¿sí? Básicamente son las actividades que sí desarrolla la empresa y que pueden ser complementarias, ¿sí? Entonces, aquí el punto varía, por ejemplo, si yo soy un despacho de contable y resulta que tengo trabajo fuerte, por decirte algo, en Monterrey, y a lo mejor para mí el costo de enviar a los contadores para allá y todo es muy alto, entonces contrato a un despacho de Monterrey para que lleve a cabo ese dictamen, y bueno, ahí sí lo vamos a presentar en un problema, en el sentido de que la actividad preponderante del despacho de Monterrey va a ser la misma que la mía, y los recursos económicos principales van a ser también contables. Entonces, ahí sí empezamos a tener ya los puntos grises que se pueden presentar. Sin embargo, yo no creo que exista duda, porque realmente pues sería una contratación, no sería una subcontratación, sería una contratación de un despacho independiente, autónomo, propios, ¿no? Sin embargo, pues aquí tenemos que tener cuidado en cuál es el ejemplo o la línea que establece el SAT como criterio para definir si se está en el supuesto o no. No sé, contador del Ángel, ¿cómo ves ese tema? No, estoy de acuerdo contigo, y que justamente ese era el otro ejemplo, ¿no? El tema de los despachos contables, porque pues, ellos van a hacer las auditorías o los dictámenes que se requieran, ¿no? Entonces, pero sí vamos a entrar a esa línea, y no nada más el despacho de contadores, el despacho de abogados también, porque van a contratar a un asociado allá en Tijuana, porque pues ellos viven en la plaza, ellos están en la plaza para efectos de que le den seguimiento al trámite que se tenga por allá, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que en principio las vemos que son muy claras porque es una prestación de servicios, sino una subcontratación, pues esperamos que la autoridad no lo vea con malos ojos este tema, ¿no? Perfecto. Muy bien. Cedemos la palabra a don Humberto López Lena. Qué gusto saludarte, amigo. Yo lo activé, pero no. Ay, ay, ay. ¿Ya? ¿Ahora sí me escuchan? ¿Ahora sí me escuchan? Fuerte y claro. ¿Sí me escuchan? Muy bien. Gracias, Pedro. Bueno, una vez más agradecerte, Pedro, por esta invitación. Muy clara tu exposición, muy clara la exposición del contador Plácido. La que no es clara para mí es la posición del presidente, sobre todo en materia del PTU, ¿verdad? Se habla de 3 meses. Y yo creo que para las grandes empresas no hay problema de 3 meses en el PTU. Sí para las pymes, sí para las pequeñas. Pero yo entiendo que estos 3 meses son un tope, es el máximo. Pero el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo hoy en la mañana que es el mínimo, que esto puede crecer en ciertas empresas que tengan mayor productividad. No sé, ¿es el tope máximo o es el mínimo o cómo debemos de entenderlo? Bueno, es que le dieron otros datos. No, yo parto de la premisa
Yo parto de la premisa que es el tope, los 3 meses. Porque si bien tú lo comentas, Humberto, el tema de las grandes empresas que pudieran exceder de esos 3 meses, pues lo van a topar a 3. Y las empresas pequeñas, si finalmente la determinación, el cálculo me lleva a que es un mes, pues eso es lo que va a corresponder. Pero no, porque si no, recuerden que comenté hace un rato que la mecánica de cálculo no cambió, la mecánica de cálculo es la misma. Entonces, y le voy a poner un número para ejemplificar. Si finalmente yo determino con el cálculo que tengo que repartir 1,000 entre 10 empleados, entonces le van a corresponder, bajo esta premisa, 100. Pero si los empleados, sumando sus 3 meses y haciéndolo muy simple el cálculo, resulta que ellos ganan 90, pues yo voy a pagar 90, no voy a pagar 100, porque ese es mi límite. Entonces, obviamente está mal informado, porque no es así. La mecánica de cálculo no cambia y la determinación es lo que cambia. Sin embargo, está topado a los 3 meses. No es el mínimo, es lo máximo. Ojo, contador, hay que revisar lo que dijo el presidente hoy en la mañanera. Además, se está convocando de que mañana va a estar la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Comercio, sindicatos y empresarios. Pero él lo dijo muy claro, a ellos, los empresarios querían 30 días y alcanzamos a 90 como mínimo. Y en el caso concreto de las mineras, se pueden ir todavía más de los 30, de los 3 meses, de los 90 días. Es ahí donde existe la confusión todavía. Vuelvo a repetir, los que tengan ingresos, pues qué bueno que puedan pagar los 3 meses, los 90 días. Pero las pequeñas empresas definitivamente correríamos el riesgo a que nos tronara. De principio ya estamos pasando a nómina todos los que teníamos en outsourcing, y ya tiene un costo del 35 al 42% más. Entonces, ojo con esto, no hay claridad todavía, contador. Gracias, don Humberto. No, y lo veremos en la siguiente reunión, ya con ejemplos numéricos para efectos de que quede más claro todo esto, ¿no? Sí, don Humberto, tienes toda la razón, te voy a decir lo siguiente, mira, la ley establece que es el máximo, así está la ley, pero bueno, como hemos visto cómo funciona el tema en nuestro país, pues también hasta que no salga en el diario oficial, no vamos a cantar victoria, no nos vayan a dar un susto. Bueno, estamos pendientes. Gracias, don Humberto. Muchas gracias, un abrazo. Tenemos otra pregunta de una empresa que se dedica al tema de limpieza y seguridad específicamente, y nos pregunta, ¿cómo queda el tema de la limpieza y la seguridad? No sé si quisieras comentar algo, contador. Sí, en una de las, no primeras, sino en una de las últimas reuniones del cabildeo que se tuvieron, salieron muchos contentos porque decían que el tema de la limpieza y justamente la seguridad, pues podrían seguir trabajando. De acuerdo a lo que hemos comentado y partiendo de la premisa de que el servicio de seguridad es un servicio especializado y el tema de la limpieza es un servicio especializado, sobre la base de que yo, empresa, no me dedico a proveer seguridad, yo, empresa, me dedico a manufacturar, yo, empresa, me dedico a proveer otro tipo de servicios que puede ser, no sé, de mercadotecnia, de publicidad, etcétera, y requiero de seguridad, pues los dos son objetos y actividades preponderantes diferentes. Entonces, yo parto de la premisa que sí podríamos seguir trabajando bajo este esquema, ¿no? Okay. O sea, lo que tú opines, Pedro. No, estoy de acuerdo totalmente. Creo que incluso son los ejemplos típicos que maneja el SAT. Cada que algún funcionario habla de este tema, siempre da el ejemplo de servicios de limpieza y de seguridad. Son los que conocen. Y como que ese ya no tiene ninguna duda, pues.
No hay tema de que sí siguen siendo Así es. especializados y que, bueno, siempre y cuando pues la empresa, su objeto social no sea la limpieza, ¿no? Si es especializado para los terceros, ¿sí? Claro, ok. Otra pregunta, ¿los operadores de tractocamiones y mecánicos de estos equipos se podrían considerar servicios especializados? Pues yo creo que sí, porque si me pones a manejar a mí, a uno de los camiones, lo voy a tirar a un edificio o voy a chocar. Claro. Mira, aquí tenemos que tener en cuenta, como decía el contador del Ángel al principio, el objeto social de la empresa. Si el objeto social de la empresa es transportista de cuestiones de tractocamiones, etcétera, pues no hay ninguna duda de que sí es servicio especializado, ¿sí? Aquí el tema es que si yo en mi empresa, que me dedico a lo mejor a Bimbo, por decirte algo, que tiene choferes, bueno, esos choferes, de alguna manera, si yo los saco de Bimbo y los meto a una empresa de servicios, ahí sí hay duda en el sentido de que para Bimbo prácticamente el negocio ya se convirtió más que el pan, la distribución del pan oportuno y demás. Entonces ya se convirtió como el eje central de su negocio, ¿sí? Entonces ahí precisamente hay un punto medio gris porque efectivamente ellos ahorita lo tienen fuera, tendrían que incluirlo ya dentro de la empresa principal, pues, ¿sí? Entonces, aquí el punto es, si estás hablando de que la empresa se dedica a mover transportes de tipo de carga, que son los tractocamiones, bueno, pues eso es totalmente especializado, ¿no? No hay duda, ¿no? Sí. Y aquí al final del día lo que tenemos que también tener cuidado de ver si nos conviene manejarlo como servicio especializado. Es bien importante ese detalle porque con los requisitos que se están poniendo, los registros, las sanciones y demás, bueno, habría que evaluarlo si vale la pena mejor meterlos en la nómina normal y se acabó. Por último, para ya se nos fue el tiempo, vamos a hacer una última pregunta. Dice, ¿el pago de la PTU por 3 meses pudiera ser anticonstitucional por cómo se determina? ¿Y qué pasaría si la empresa no determina base de PTU? Peor que pase con el castigo de no deducibilidad de los ingresos exentos. Bueno, ya son 3 preguntas diferentes, pero bueno. Recuerden una cosa, que el pago del PTU es un pago que deriva de las utilidades de la empresa. Si no hay utilidades, no hay PTU. A ver si tenemos claro, o sea, el trabajador no participa de las pérdidas de la empresa, participa nada más de las utilidades. En el caso de que no hay utilidades, pues no hay nada, no hay 3 meses, porque hasta donde está la ley, y aquí con la salvedad que don Humberto nos acaba de decir, el máximo serían los 3 meses, pero de utilidad. Si no hay utilidad, pues no hay PTU. No sé si tengamos alguna otra para No, ya no. Bueno, pues quiero agradecerle en primer lugar al contador Plácido del Ángel la interesante participación que nos ha tenido. Vamos a poner sus datos también en el chat Guillén Fiscal, por si alguno de ustedes quiere contactarlo directamente, así como su presentación. Prácticamente el tema pues da para mucho, créanme que podemos estar horas y horas. En estos días voy a pedirles que me envíen específicamente las dudas más concretas de acuerdo al tipo de empresa que tengan ustedes y que de alguna manera en la siguiente sesión nos enfoquemos a lo que nos interesa más a todos directamente para sacarle el mejor provecho. A todos los que nos acompañaron en esta sesión les agradezco, les envío un fuerte abrazo y pues el próximo jueves estaremos continuando con este interesante tema. Saludos. Hasta luego. Gracias. ¿Qué?